video tutorial vamos a ver sistemas de medidas. Vamos a ver una breve introducción y algo muy sencillito y superficial. Vamos a tratar acá en este video el sistema MKS o sistema internacional y el sistema CGS. ¿Por qué MKS o sistema internacional? El MKS sale de las iniciales de las tres medidas fundamentales, de las tres unidades, para medir las magnitudes fundamentales. Para medir la longitud, el sistema internacional usa el metro, de ahí la M, del metro, de M. Para medir la materia o masa, utiliza la K de kilogramo, y para medir el tiempo, que es una unidad fundamental en la física, usa el segundo. Este sistema internacional se usa aquí en nuestro país, República Dominicana, y en muchos países de Latinoamérica. Casi en todo el continente americano se usa el sistema internacional. En Estados Unidos ellos tienen su propio sistema. El sistema CGS es el que usa el centímetro o centímetros para medir la longitud, gramo para medir la masa y segundo para medir el tiempo. Este sistema, el sistema internacional, se usa mucho en lo que son en el área de construcción, el área de ingeniería, en el área de ingeniería civil, y el CGS mayormente se usa en el área de la industria farmacéutica. Cuando vamos a la farmacia, casi siempre la composición de la pastilla está en gramos o en miligramos, y así sucesivamente. Nosotros vamos a escribir unas cuantas equivalencias del MKS y el CGS para nosotros hacer unos cuantos ejercicios de conversión. Vamos a ver también lo que son los múltiplos y lo que son los submúltiplos. Vamos entonces aquí a poner unas cuantas equivalencias para luego hacer o desarrollar ejercicios. Aquí tenemos equivalencia de longitud y equivalencia de masa. Entonces esto es bueno recordarlo, memorizarlo o buscar un cuaderno y escribir para cuando estemos haciendo más adelante ejercicio de conversión de un sistema a otro. Entonces tenemos que 1 kilómetro es equivalente a 1000 metros. Tenemos acá que 1 metro es igual a 3.28 pies. También 1 metro es lo mismo que 100 centímetros. 1 metro es lo mismo que 1000 milímetros. 1 pie es equivalente a 12 pulgadas. Y 1 pie es lo mismo que 30.4 centímetros. Hay otras equivalencias, muchísimas, pero la más relevante que me interesa por ahora tratar son estas. Vamos a ver aquí en cuanto a la masa, 1 kilogramo es lo mismo que 1000 gramos. También 1 kilogramo podemos decir que tiene 2.22 libras, 1 libra tiene 450 gramos y 1 libra es lo mismo que 16 onzas. 1 onza es lo mismo, es equivalente en masa a 28 gramos. Entonces, con estas equivalencias nosotros vamos a poder pasar de un sistema a otro. Es decir, que del sistema americano, que es este, que usa pie para medir la longitud, podemos pasar al sistema CGS, o del sistema internacional, que es el metro, podemos pasar al sistema americano, y así sucesivamente según se nos pida. Ahora vamos a ver lo que son múltiplos y submúltiplos o prefijos. Aquí tenemos los que son prefijos. Estos son partes que se le ponen a la unidad delante de medida para formar una nueva unidad, ya sea más grande o más pequeña. Si la unidad es más grande, entonces utilizamos los múltiplos. Estos son gigas, que equivale a 1000 millones, mega, 1 millón, kilo, 1000, hecto, 100 y deca, 10. Es decir, que con estas nuevas unidades yo se la antecedo a una unidad dada y ya tengo una nueva unidad. Los sufijos entonces son el deci, que equivale a 0.10, que es lo mismo que 1 sobre 10. Puedo escribirlo en decimales o fracciones. Entonces centi 0.010, que es lo mismo que 1 entre 100. Mili 0.0010, o es lo mismo que 1 entre 1000. Micro 1 entre 1 millón, y así sucesivamente. Ahora nosotros vamos a ver ejercicios de cómo nosotros pasar de una unidad a otra, o de cómo escribir una unidad dada utilizando prefijos, sean múltiplos
o submúltiplo. Es algo muy sencillito. Lo único que hay que tener presente es lo que equivale cada múltiplo de esto. Memorizar deca. Cuando se me hable de deca, ¿de cuánto estoy hablando? Eso vale por 10. Cuando hablen de esto vale 100. Cuando hablen de kilo vale 1000. Cuando hablen de mega vale 1.000.000. Cuando hablen de giga vale 1.000.000.000. Y así sucesivamente. Cuando me hablen de deci vale 1 entre 10. Entonces, si yo quiero formar un kilogramo de una sustancia, de una materia, pues para formar un kilo yo necesito 1000 unidades de eso para formar un kilogramo y así sucesivamente. Pues vamos a ver cómo se hacen estos ejercicios. Vamos a ver este ejercicio, bien sencillito. Dice, haga la suma de las siguientes cantidades en gramos y luego en kilogramos. Es decir, esto hay que sumarlo y la respuesta tenemos que darla primero en gramos y luego en kilogramos. Entonces, para sumar cantidades, estas tienen que tener la misma unidad de medida. La primera acá tiene kilogramo, la segunda tiene hectogramo, la tercera tiene decagramo y la cuarta tiene gramo. Entonces, vamos a sumarla, pero cuando vengo a sumar, observo que todas tienen unidades diferentes. Entonces, para sumarla, o todas tienen que estar en kilogramos, o en hectogramo, o en decagramo, o en gramo. Pues como me piden en gramo y en kilogramo, pues tengo dos opciones para dar respuesta. O llevo todas a gramos, o llevo todas a kilogramos. Entonces lo que vamos a hacer es convertir primero todas las que están diferentes a gramos, que es la última, hay que llevarla a gramo. Entonces, la última cantidad ya está en gramos. Esta no hay que convertirla porque ya está en gramos. La que hay que convertir son los 30 kilogramos, los 600 hectogramos y los 20 decagramos. Entonces, para nosotros quitar un múltiplo es bien sencillito. Simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar la letra del múltiplo, el submúltiplo que esté, por su equivalencia y vamos a multiplicar la cantidad dada. Es decir, aquí yo tengo 30 y ese 30 lo voy a multiplicar por lo que vale la palabra kilo, el prefijo kilo, pero sabemos que kilo vale 1000. Automáticamente lo cambio y me va a quedar simplemente gramo más 600, donde esté la palabra hecto, sabemos que vale 100. Y simplemente me queda G de gramo más 20 por deca, que vale 10. Me queda en gramos más los 500 que ya están en gramos. Ahora resolvemos esta operación. Multiplico 30 por 1000, son 30.000 gramos. Más, si multiplico 600 por 100, 6 por 1, 6. Y agrego los 4 ceros. Va aquí, va aquí. Más, si multiplico 20 por 10, son 200 más 500. Todo esto está en gramos. Como todos tienen la misma unidad de medida, ahora puedo sumar. Si sumo 30.000 más 60.000 son 90.000 más 200 más 500 son 700, es decir que eso me da 90.700. Eso es igual a 90.700 gramos. Entonces ya mi primera respuesta ya está en gramos. Ahora hay que pasarlo a kilogramos. Ahora, para pasar a kilogramos, yo quiero ahora, en vez de quitar, ahora quiero poner. Entonces, para quitar un prefijo, simplemente multiplicamos por el equivalente. Para agregarlo, entonces hacemos la operación recíproca. Ahora vamos a dividir. Entonces, para quitar, memoricen esto, para quitar un prefijo, multiplico por su equivalente. Para ponerlo, divido por su equivalente. Entonces, ya mi primera respuesta está en gramos. Esta es mi respuesta. Ahora, esa respuesta que está en gramos la vamos a llevar a kilogramos. Simplemente vamos a dividir 90.700 y divido por el prefijo que quiero colocar, en este caso el kilo. Kilo vale por 1000. Si divido por 1000, puedo tachar 0,0, 0,0 y me quedan 907 entre 10, que me da
90.7. Automáticamente divido, puedo agregar la primera letra del prefijo, que es la K, y la letra con que se mide la unidad, en este caso G. Aquí se forma entonces kilogramos, y ahí está mi respuesta en gramos y en kilogramos. Así se convierte de una unidad a otra usando prefijo, o ya sean múltiplos o submúltiplos. Y hasta acá nuestro video tutorial. No olvides suscribirte, compartir y darle like para poder seguir haciendo más videos tutoriales como este. Hasta la próxima.